Muy buenos días, estimados miembros de la comunidad de Derecho de la Universidad Norbert Wiener. Hoy en día, para mí, como decana, es un privilegio darle la bienvenida a la profesora Ana Montesinos García. Ella es doctora en Derecho por la Universidad de Valencia, donde se desempeña como directora de la titulación del máster oficial y también es catedrática en los cursos de Derecho Procesal y otros vinculados. Hoy en día, Ana Montesinos nos va a regalar una hermosa disertación sobre un tema con el que cerramos este ciclo de 4 conferencias con la Universidad de Valencia, que nos ha hecho más que pensar y tomar conciencia. El título es Sistemas predictivos de riesgos de reincidencia y su aplicación en la justicia penal. Siguiendo la tónica de estas conferencias, la expositora principal, la doctora Ana Montesinos García, realizará su disertación y luego actuaremos como panelistas el doctor Rafael Llanos Gamarra, profesor de esta casa de estudios en las áreas de criminalística y procesal, como la suscrita que dicta el curso de Sistema de Derechos Humanos. Así que adelante, Ana, la plaza es suya y esperamos con mucho placer escucharla. Muy buenos días con todos y a disfrutar la ponencia. Muy buenos días, muchas gracias Delia por la presentación. Bueno, para mí es un placer estar aquí hoy con todos ustedes. Bueno, más me gustaría estar allí en su precioso país, pero bueno, en todo caso, estamos aquí, nos estamos viendo las caras y bueno, no quisiera comenzar mi intervención sin antes agradecer a la Universidad Norbert Wiener por haberme invitado, por haber organizado este ciclo de conferencias tan interesantes. A su decana, a la doctora Delia Muñoz, a mi otro panelista y a Braulio por estar aquí, ¿no? Y tan amablemente haberme invitado. Voy a comenzar, voy a poner el PowerPoint, un segundo, a ver. Compartir. A ver, un segundo. De acuerdo, ¿se ve bien? ¿Se ve el PowerPoint, Delia? Se ve perfecto. Vale, perfecto. Muy bien. Pues no es de extrañar que un tema como el que nos ocupa comencemos haciendo referencia a la novela de Philip Dick, escrita en 1956, Minority Report, llevada al cine por Steven Spielberg en el año 2002. En ella se recrea un escenario futurista en el que se emplean técnicas precognitivas para saber quiénes son propensos a cometer crímenes y así detenerlos antes de que lleguen a producirse los crímenes. Resumidas cuentas, se predicen los crímenes y gracias a ellos se previene su comisión. Bueno, esto puede parecernos una utopía, o mejor dicho, una distopía futurista. Pero vamos a ver que no estamos tan lejos de la ficción que acabo de describir, porque la llamada justicia predictiva es ya una realidad en algunos países, especialmente en Estados Unidos, en donde determinados softwares predicen los lugares en los que es más probable que vaya a suceder un delito, o incluso son capaces de determinar la probabilidad de reincidencia de un delincuente. La inteligencia artificial está avanzando a un ritmo indetenible, ¿no? Y ha conquistado también el ámbito de la justicia. Precisamente, una de las aplicaciones más recientes de inteligencia artificial se ha mostrado en las novedosas técnicas de predicción judicial a las que yo voy a dedicar esta ponencia. Y es indudablemente en el terreno del derecho penal, donde la justicia predictiva, también llamada justicia del algoritmo, justicia algorítmica, goza de mayores posibilidades de aplicación. De manera que, bueno, pues irrumpen las tecnologías inteligentes, emergen los softwares predictivos que predicen lo que va a suceder, detectan riesgos, esto es, presagian los futuros comportamientos criminales. Son dos principalmente los ámbitos de predicción en la justicia penal, ¿no? Por una parte, el empleo de las técnicas predictivas por parte de la policía para la prevención de delitos y, por otra parte, los softwares predictivos que asisten a los jueces en la toma de determinadas decisiones. Y yo me voy a centrar sobre todo en esta segunda parte, pero sí que quiero hablar unos minutos de la policía predictiva, un poquito, unas breves pinceladas.
Los avances tecnológicos de las últimas décadas han favorecido un cambio de paradigma en la vigilancia policial, ¿no? Y es precisamente en el ámbito policial donde la predicción ha alcanzado mayores cuotas de popularidad, especialmente en los sistemas anglosajones, ¿no? En particular en Estados Unidos, aunque también en Reino Unido, donde el empleo de herramientas predictivas es ya una realidad, ¿no? De ahí que se hable de policía predictiva. Los métodos de policía predictiva se han clasificado en las siguientes 4 categorías que pueden ustedes ver en el PowerPoint. Métodos para predecir el crimen, es decir, predecir la probabilidad que tenga lugar un crimen en un determinado momento, en un determinado lugar. Métodos para predecir delincuentes, es decir, predecir la probabilidad que tiene un individuo concreto cometer un delito. Métodos para predecir las características que con mayor probabilidad tendrá el autor de un crimen que ya se ha cometido. Y por último, métodos para predecir el riesgo que tiene un individuo de convertirse en víctima. Bueno, pues sin perjuicio de esta clasificación, son 2, principalmente los métodos predictivos policiales que permiten establecer estrategias de prevención. Un primer grupo son aquellas herramientas que están orientadas a reducir la delincuencia en los lugares que son identificados como de alto riesgo, lo que se llaman los hotspots de criminalidad. Y luego un segundo grupo, que veremos a continuación, que permite hacer prevención policial ahora en individuos, ¿de acuerdo? No en lugares, sino en individuos. Bueno, pues el primero de los supuestos, el primer grupo, lo integran estos programas informáticos o sistemas de expertos que procesan toda la información disponible relativa a determinados delitos, pues por ejemplo, lugar, frecuencia, fecha de comisión, etcétera. Y a partir de tales datos determinan las áreas geográficas, zona, barrio, en las que es más probable que se vaya a cometer un delito. En definitiva, lo que se pretende es la elaboración de mapas de potenciales áreas de tensión en las poblaciones en las que las posibilidades de que acontezca un hecho delictivo son estadísticamente más elevadas. Es en Estados Unidos donde las técnicas de policía predictiva se han implantado en mayor medida, sin lugar a dudas, ¿no? Y el ejemplo paradigmático lo representa Prepol. Prepol fue diseñado por la policía de Los Ángeles y utilizó un algoritmo para detectar en tiempo real en qué zonas de la ciudad es más probable que se vaya a cometer un delito, un determinado delito, y en función de ello pues, se destina más presencia policial. De manera que en tiempo real se consigue mapear la potencial criminalidad de los territorios. También ha tenido mucho éxito HatchLab. En Europa también tenemos, por ejemplo, Precops en Alemania, XLaw en Italia. Bueno, pues esto tiene muchas ventajas. O sea, gracias a ello las fuerzas policiales pueden optimizar las estrategias de prevención de los delitos, ordenando de una manera mucho más organizada, pues mayor número de efectivos a este lugar, con el objetivo de evitar un delito o reducir la delincuencia, y permite que los cuerpos policiales pasen de la reacción a predecir qué y dónde es más probable que suceda, y como resultado vamos a desplegar los recursos necesarios. Sin embargo, también se ha mostrado, a pesar de haberse mostrado su utilidad, también no podemos obviar la otra cara de la moneda, ¿no? Y es el hecho de que se pueden estigmatizar determinadas zonas o barrios, ¿no? Zonas que presentan un alto porcentaje de criminalidad, lo que inevitablemente podría derivar en prejuicios hacia sus habitantes, o incluso que los delincuentes trasladen sus zonas operativas a otras que presentan menos riesgo y por tanto están menos vigiladas. Otro de los problemas que se puede suscitar también es que al concentrarse la vigilancia en determinadas zonas, bueno, pues probablemente en esa zona se van a obtener resultados óptimos. Sin embargo, se disminuye la vigilancia en otras zonas en las que se puede delinquir más. El segundo grupo de herramientas predictivas policiales lo componen los sistemas que permiten que la prevención policial, en lugar de espacios y momentos, como ocurre en el supuesto anterior, ahora se lleva a cabo en individuos, ¿no? Se procesan a través de algoritmos una serie de datos que permiten revelar patrones de probable comisión de actos delictivos por parte de un sujeto o incluso identificar a posibles víctimas. Ejemplos: el algoritmo de Rosmo, otra vez la policía de Chicago, que puso en marcha una herramienta predictiva para determinar la probabilidad que tiene una persona de disparar a otra o de ser disparada, ¿no? Con base en datos extraídos de los registros de la policía, como podía ser las veces que una persona ha sido arrestada, si se ha visto involucrada en un tiroteo, si pertenece a alguna banda callejera, entre otras variables. El programa algoritmo computacional posiciona a determinadas personas en una lista estratégica de sospechosos, Strategic Subject List, por eso se llama SSL,
y los ordena en función de sus riesgos y permite, bueno, pues si una persona se entiende que va a disparar, pues se le va a llamar la atención, o si es lo contrario, le va a decir que extreme las precauciones. Bueno, pues esta herramienta ha ayudado a prevenir algunos delitos, sí, pero ha sido muy criticada por vulnerar gravemente la presunción de inocencia, ¿no? Porque se cataloga a una persona de posible criminal y además se ha comprobado posteriormente que arrojaba resultados sesgados, ¿no? Principalmente racistas. Por ello, a ver, debemos plantearnos si a pesar de sus bondades realmente consideramos ético actuar contra alguien que todavía no ha cometido ningún delito, ¿no? Nos cuestionamos si es posible o en qué medida sería posible adoptar una medida, por ejemplo, una detención basada únicamente en datos obtenidos a través de un programa informático. Bueno, pues alertamos, ¿no?, sobre el peligro que entraña la justicia prevención antes de la comisión del delito. Nos puede llevar a un escenario en el que el hecho delictivo todavía no se ha cometido y, sin embargo, se adoptan medidas que pueden afectar gravemente a los derechos de los ciudadanos, lo que podría desembocar en una suerte de estado policial, ¿no?, en el que los sistemas predictivos actuarían como indicadores para adoptar determinadas decisiones. Bueno, ahora ya voy a hablar, porque hasta el momento hemos analizado la predicción en fase policial, pero cuestión distinta es que la tecnología predictiva puede emplearse también para evaluar la probabilidad de que una persona pueda delinquir en el futuro, ¿no? Y en función de ello, el juez podrá tomar una decisión u otra, ¿no? El uso de estas herramientas en el proceso penal es una realidad en el mundo anglosajón, fundamentalmente en Estados Unidos, en donde los algoritmos que valoran el riesgo de reincidencia, inicialmente empleados en fase penitenciaria, pero poco a poco han ido penetrando en la fase jurisdiccional y han comenzado a operar en el marco de decisiones tanto en medidas cautelares como en la determinación del tipo y cantidad de la pena. Esto implica cuestiones preocupantes sobre las que voy a tratar de reflexionar en este tiempo, ¿no? Los instrumentos de valoración del riesgo de reincidencia llevan varias décadas empleándose en la justicia, pero no así hasta más recientemente, cuando debido a los avances tecnológicos se ha extendido su empleo, ¿no? Estas herramientas, ¿qué es lo que hacen? Pues tratan de predecir la reincidencia, mejor dicho, lo que tratan es de realizar una estimación probabilística del riesgo que tiene un sujeto de cometer un nuevo delito. Bueno, pues estas herramientas han ido evolucionando hasta alcanzar su completa automatización, y las más sofisticadas se asisten de algoritmos para emitir el pronóstico, incluso recurriendo a sistemas de inteligencia artificial. En Estados Unidos, como ya hemos dicho, el recurso a estas herramientas en la impartición de la justicia penal está muy difundido, ¿no? El ejemplo paradigmático y que resulta de obligada mención, ¿no?, cuando abordamos un tema como el que nos ocupa, es el caso State versus Loomis. Es un caso en el que un tribunal estadounidense, el Tribunal Supremo de Wisconsin, en sentencia de 13 de julio del 2016, avaló el empleo de algoritmos predictivos en la determinación de la sentencia. Vamos a ver resumidamente en qué consistió este caso, este pronunciamiento. El juez de instancia condenó al señor Loomis a 6 años de prisión por un delito de evasión policial, y al concretar la pena y no tener en cuenta y no conceder, la probation, la suspensión de la condena, pues tuvo en cuenta el contenido de un informe basado en el resultado de la evaluación del sujeto realizada por la herramienta Compass, ¿no? La herramienta de las que estoy hablando, que estimó un alto riesgo de reincidencia. La defensa del señor Loomis apeló la sentencia ante el Tribunal Supremo de Wisconsin, cuestionando el empleo de dicho software por violar el derecho al debido proceso de su representado. Y fueron 3 principalmente los argumentos que se emplearon. En primer lugar, desconocimiento del modo exacto a través del cual Compass ha calculado el riesgo de reincidencia, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de una técnica protegida por los derechos de propiedad intelectual, secreto profesional de la empresa North Point, propietaria de Compass, que impidió que se pudiera impugnar la validez científica de la evaluación del riesgo. En segundo lugar, violación del derecho a una sentencia individualizada, porque el algoritmo genera datos basados en estadísticas del grupo. Y por último, discriminación por razón de género, porque la técnica empleada por Compass tiene en cuenta el género. Bueno, pues el Tribunal Supremo de Wisconsin rechazó estos argumentos, consideró la no violación del debido proceso y, aunque reconoció que este instrumento no puede ser el único en el que se base la sentencia, eso sí, que lo reconoció, ¿de acuerdo? Este caso pues, ha servido para evidenciar los riesgos que supone el empleo de estas herramientas si no se respetan las debidas garantías, ¿no? Principalmente para afectar al derecho a defensa. El caso Loomis ha sido
ampliamente criticado por haber puesto en evidencia las derivas, ¿no?, de una inteligencia artificial aplicada a la justicia sin considerar sus potenciales consecuencias, ¿no? Y las críticas se han centrado principalmente en la falta de transparencia del algoritmo, ¿no?, y las consecuentes limitaciones al ejercicio del derecho de defensa. Bueno, pues además de COMPAS, son otras muchas las herramientas predictivas que existen en este país. Se estima que existen más de 60 herramientas en todas las fases del proceso. El propio Código Penal Modelo Procesal no, Código Penal Modelo, desde su revisión del 2017, respalda el empleo de estas herramientas inteligentes de valoración del riesgo a la hora de orientar a los jueces en la toma de sus decisiones en todas las fases del proceso, ¿no?, incluida la sentencia. Insta a los estados específicamente, insta específicamente a su uso para desviar a los acusados de menor riesgo a penas alternativas. En Europa contamos con una herramienta similar, es la herramienta HART, diseñada por la policía de Durham, Inglaterra, con el objetivo de predecir el riesgo que tiene un sujeto de cometer un delito en los próximos 2 años, de manera que aquellos sujetos que son considerados de riesgo moderado, pues tienen la oportunidad de insertarse en un programa de rehabilitación. Bueno, pues por el momento parece ser que la trascendencia de estas herramientas se circunscribe a los países anglosajones, ¿no? El impacto, por ejemplo, en España todavía es muy limitado, ¿no? Salvo inadvertencia por mi parte, en España son 2 principalmente las herramientas que tenemos, las herramientas predictivas que tenemos. Y os voy a hablar sobre todo de la primera de ellas, que es el sistema Biogen, porque lo he estudiado bastante. Este sistema, el sistema Biogen, es una herramienta informática que se encuentra en funcionamiento ya muchos años, desde el año 2007, que permite el seguimiento y protección de las víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas. Entre sus objetivos destaca la realización de valoraciones policiales del riesgo de las víctimas denunciantes de sufrir una nueva agresión y, en función de ello, poder protegerlas. Para dicha tarea se sigue un protocolo en el que se emplean 2 instrumentos complementarios. El VPR, para la valoración policial del riesgo y realizar una estimación inicial, y luego el VPER, valoración policial de la evaluación del riesgo para el seguimiento del caso. A ver, ¿en qué consiste? Os lo voy a explicar rápidamente, ¿no? Cuando la víctima interpone una denuncia, se le da de alta en Biogen y inmediatamente deviene preceptiva la realización por parte de la policía de un análisis de la valoración del riesgo. Entonces, para ello, a la víctima se le formulan una serie de preguntas que las cumplimenta informáticamente en un formulario el policía, contiene 39 ítems, y estos datos que se van incluyendo en el programa se someten a un algoritmo que, tras valorar automáticamente las puntuaciones de cada uno de los ítems, establece uno de los 5 niveles de riesgo que presenta la víctima de sufrir una nueva agresión: extremo, alto, medio, bajo y no apreciado. En función de este resultado, se deben de llevar a cabo de forma inmediata las medidas de protección policial aparejadas a los niveles de riesgo obtenidos, ¿no? El resultado se incluye en un atestado judicial y se le da al juez, se le trasladará al juez. Bueno, pues efectuada la valoración inicial, la estimación del riesgo debe mantenerse actualizada, ¿no? Y para ello la policía cumplimenta un segundo formulario, el segundo formulario del que les he hablado anteriormente, que, bueno, pues mediante valoraciones periódicas permite la monitorización o el seguimiento de las víctimas. Bueno, si bien en un inicio este programa era únicamente para evaluar el riesgo de reincidencia de una agresión, se ha ido evolucionando y ahora se ha creado un nuevo algoritmo, el punto 5, que es para valorar la posibilidad de violencia letal. Bueno, os tengo que decir una cosa: Biogen puede fallar. De ahí el peligro de mostrar una confianza ciega en la máquina. Muestra de ello es una sentencia de la Audiencia Nacional Española, de la Sala de lo Contencioso, de 30 de septiembre del año pasado, del 2020, en el que se ha condenado al Estado español por la deficiente protección que la Guardia Civil proporcionó a una mujer que solicitó una orden de protección. La víctima solicitó una orden de protección y le fue denegada. ¿Por qué? Bueno, pues porque el sistema Biogen asignó el nivel más bajo, el de no apreciado. Y sin mayores indagaciones, a pesar de que existían indicios suficientes de que se trataba de una víctima que se encontraba en riesgo digno de protección, las autoridades policiales calificaban el caso en este sentido. Esta valoración determinó que el juez denegara la orden de protección solicitada. Adviértase, y esta es una de las claves de la sentencia, ¿no?, que la condena del Estado español no lo es por un error judicial, es decir, no lo es por un fallo del juez porque no adoptó una orden de protección, sino por no recibir una adecuada información de la policía acerca de cuál era la situación real de la víctima.
Esto fue determinante en el no dictado de la orden de protección. La otra herramienta que tenemos en España es Riscambi. Riscambi se utiliza en el ámbito de las prisiones catalanas, ¿vale? Y reducimos el ámbito, no es en toda España, únicamente en las prisiones catalanas, y se utiliza desde el año 2009. Esta herramienta lo que hace es evalúa y gestiona la violencia de los reclusos a cargo de la Administración Penitenciaria catalana, ¿no? Y se estructura en dos partes. Una primera de ellas dedicada a la gestión de riesgos y la segunda, no, perdona, la primera a la evaluación del riesgo y la segunda a la gestión del riesgo. Con dos protocolos de valoración del riesgo informatizados, se orientan a predecir la posibilidad de manifestación de 4 comportamientos por parte de los reclusos, ¿no? Quebrantamiento de condena, violencia dentro de la institución, reincidencia violenta y violencia autodirigida, es decir, autolesiones, suicidio. El resultado de la evaluación determina la gestión del riesgo, lo que se traduce, bueno, pues en decisiones sobre la situación penitenciaria del recluso, como puede ser obtención de permisos penitenciarios, régimen de clasificación, libertad condicional, adopción de determinadas medidas de supervisión, etcétera. Bueno, pues por el momento son escasas las herramientas predictivas, ¿no? Empleadas en nuestro ordenamiento penal y en muchos ordenamientos, excluyendo Estados Unidos, ¿no? Pero dado que existen, porque ya están aquí y han llegado, lo que realmente tenemos que preguntarnos es si queremos incorporarlas al ordenamiento jurídico y en ese caso, ¿con qué garantías? ¿En qué momento procesal? Y sobre esto voy a reflexionar. Yo, en primer lugar, considero viable su empleo en fase de ejecución de condena. Esto, en esta fase a mí me resulta menos problemático porque ya contamos con una condena, ¿no? Entonces, para ayudar a establecer el riesgo de reincidencia que es determinante en la adopción de decisiones tales como la concreción del régimen penitenciario, incluida la concesión de la libertad condicional, la clasificación, la concesión de permisos de penitenciarios, el informe previo a la puesta en libertad, la suspensión de la revisión de la prisión permanente revisable, etc. Otro de los ámbitos en los que podría utilizarse, con mucha cautela, estas herramientas predictivas serían el ámbito de las medidas cautelares, ¿no? En donde determinados riesgos establecidos por la ley operan como presupuesto a la hora de su adopción. Precisamente por ello, la objetivación de dichos riesgos a través de algoritmos podría ser de utilidad para el órgano jurisdiccional. A ver, esto es cierto, es complicado admitir juicios predictivos de peligrosidad a un sujeto cuando todavía tiene la presunción de inocencia a su favor, claro está. Pero bueno, puesto que las medidas cautelares son necesarias y uno de sus fundamentos es evitar el riesgo de reiteración delictiva, pues no tiene mucho sentido limitar los instrumentos cognitivos del juez. Si estas herramientas coadyuven a objetivar el periculum, que hoy en día se decide conforme a heurísticos y otros factores contextuales, bueno, pues podrían ser bienvenidas, eso sí, como colaboradoras, ¿no? Cuyo resultado en ningún caso pueda ser decisivo. Bueno, pues lo dicho para las medidas cautelares se puede trasladar perfectamente a la adopción de medidas de seguridad, ¿no? Cuyo presupuesto de adopción reside en la peligrosidad del sujeto que tiene que soportarlas, tal y como ocurre en España en los casos de violencia doméstica. Bueno, pues hasta aquí, no sin cierta preocupación, podría llegar a aceptarse el empleo de estas herramientas predictivas siempre y cuando, lógico, se respeten las garantías del proceso, se sometan a una serie de requisitos previos, posteriores, jurídicos, informáticos. Bueno, eso sí, con muchos límites y muchas cautelas. Pero lo verdaderamente inquietante y preocupante de estos programas informáticos es lo que se está proponiendo ahora, trasladarlos al momento en el que el juez dicta la sentencia, ¿no? De manera que al final la decisión de un proceso, sentencia, dependa de un juicio predictivo, en el sentido de que a mayor riesgo de reincidencia se le va a imponer una pena de mayor intensidad, a menor riesgo una pena de menor intensidad o incluso una pena alternativa, ¿no? En suma, lo que se está proponiendo es que programas informáticos asesoren al juez en el dictado de una sentencia. Bueno, pues la cuestión clave reside entonces, la cuestión nuclear en reflexión, si queremos, la predicción para la función jurisdiccional, porque son muy graves las consecuencias para el proceso penal. Basta al respecto con realizar 3 advertencias de gran calado. 3, porque podría decir muchas más, pero vamos a hablar de 3. En primer lugar, como bien sabemos, el proceso penal pivota sobre la reconstrucción de los hechos que ya han sucedido, ¿no? Y con la predicción estamos desplazando la atención a hechos futuros que pueden suceder o no.
Con esas herramientas informáticas de evaluación del riesgo se permite que los jueces, a la hora de dictar sentencia y determinar la pena, puedan considerar no solo las circunstancias del caso presente y los antecedentes penales del acusado pasado, sino también los futuros delitos que se puedan cometer, predictivamente se puedan cometer. O sea, que ya no se trata de enjuiciar solo hechos pasados y reconstruir la verdad y demostrarla más allá de todo algo razonable, no. Ahora más bien se trata de analizar qué probabilidades existen de que algo vaya a ocurrir, juzgar a una persona por lo que potencialmente podría hacer. Se corre el peligro, además, con esto, de que el juez, incluso antes de escucharle en juicio al sujeto, ya se haga una idea predeterminada. Esto aterra, ¿no? Y daña la presunción de inocencia porque ya se le está considerando culpable. Además, aquí también se podría haber afectado gravemente la imparcialidad del juez, porque hay un programa ya que le está condicionando lo que tiene que decir. A ver si se sanciona a un sujeto porque es probable que vaya a delinquir en un futuro, se estaría atentando notariamente contra el principio de sancionar por las acciones ya cometidas. Esto a mí me recuerda inevitablemente a la pesadilla descrita en la novela de George Orwell, 1984, en la que la policía del pensamiento castiga no solo por las acciones, no solo por los delitos, sino también por las intenciones. En segundo lugar, ¿no?, la predicción, como advierte el profesor Julián, conlleva la responsabilidad por el ser, es decir, por las características personales, familiares, sociales, etcétera, del acusado. Son ponderadas a partir de las actuaciones de otras personas, de modo que dependiendo de los resultados de dicha ponderación, se le pueda llegar a intensificar la condena. Estas herramientas informáticas, actuariales, lo que hacen es, a ver, para que lo entiendan, a través de la estadística analizan grupos poblacionales, antecedentes históricos delictivos, parámetros económicos, familiares, educativos, geográficos, etcétera, de manera que los resultados que ofrecen se basan en análisis generales y en la subsunción del individuo dentro de cada una de las clasificaciones que el algoritmo ha hecho previamente al encontrar patrones de comportamiento. Esta solución olvida que nuestro ordenamiento jurídico debe juzgarse a cada sujeto de manera singular, teniendo en cuenta sus elementos personales y no resolver conforme a criterios estadísticos de grupos poblacionales en los que podría verse ni sentarse el acusado. ¿No es justo adoptar decisiones en un caso particular basándose en lo que han hecho delincuentes similares en el pasado? ¿Es justo fijarse en el comportamiento de un grupo para decidir el destino de un sujeto? Pues bueno, pues la respuesta a más preguntas es claramente negativa, ¿no? No podemos olvidar el derecho que ostentan las partes del proceso a obtener una decisión adaptada al caso, ¿no? Lo que convierte precisamente esto es uno de los grandes inconvenientes de la predicción. Y en tercer y último lugar, debemos tener en cuenta que estos sistemas predictivos no son infalibles, ¿no? Además, a pesar de que se afirma que la información proporcionada por estos programas es objetiva e incluso preferible a la valoración subjetiva personal del juez, no debemos olvidar que pueden contener sesgos. La neutralidad de los datos y los algoritmos no siempre está garantizada, de manera que el principio de igualdad podría verse seriamente afectado, ¿no?, por una posible discriminación. Muestra de ello ha podido comprobarse la herramienta Compact, de la que he hablado antes, en el caso State versus Loomis. Ha revelado que los algoritmos pueden reforzar discriminaciones. La agencia ProPublica, publicó un informe sobre los sesgos de este algoritmo, ¿no?, en el que se apreciaba un sesgo de raza en las valoraciones efectuadas por este programa, ¿no?, que perjudicaba a los acusados africanos en comparación con sus homólogos blancos. Bueno, ya voy a concluir, ¿no? ¿Y cuáles son mis conclusiones? Bueno, yo comparto que todo aquello que proporcione información científica y supere los prejuicios subjetivos del juez, mejorando la toma de decisiones, tiene que ser visto como algo positivo. Pero tampoco podemos olvidar que son muchos los intereses en juego y las garantías procesales que pueden verse afectadas, especialmente el derecho a defensa, que choca con la falta de publicidad de los algoritmos que están protegidos, ¿no?, incluso con la falta de transparencia inherente con la que opera la inteligencia artificial. De ahí la importancia que, sin descartar su empleo, debemos imperiosamente establecer límites. A ver, es innegable que estas herramientas capaces de realizar predicciones resultan muy seductoras, pero no olvidemos que su alcance predictivo no es infalible y pueden contener sesgos. Los resultados arrojan probabilidades, pero no certezas. Por ello, su incorporación al proceso penal debe realizarse bajo el respeto de los derechos fundamentales y garantías procesales de las partes. Abrazar el empleo de la inteligencia artificial en la justicia penal no implica hacerlo a cualquier precio, ¿no?, y desde luego nunca a costa de estos derechos y garantías. He mostrado mis preocupaciones ante la posibilidad de que la policía actúe ex ante, ¿no?, cuando todavía no se ha cometido un delito
el riesgo de ir camino hacia una sociedad policial es patente. También he expresado mis reticencias a la incorporación de la predicción por parte del juez a la hora de dictar sentencia. Sin embargo, yo no quiero lanzar un mensaje de rechazo absoluto al empleo de estas herramientas, en absoluto, porque nos gusten o no, han llegado para quedarse. Entonces, y ya sí, ya termino, yo doy la bienvenida a todo lo que ayude, coadyuve a determinar, a objetivar determinadas decisiones que tienen que adoptar los jueces, ¿no? Es que tenemos que partir de una premisa, y es que estamos ante sistemas asistenciales, esto es, herramientas de colaboración, y eso son, o sea, la decisión del juez no puede descansar en exclusiva sobre un algoritmo, ¿no? Y el resultado que proporciona el sistema predictivo, en el caso de ser considerado por parte del juez, solo podrá hacerlo como un elemento más, que deberán ser en todo caso corroborado por los restos de elementos, de modo que yo concluyo con rotundidad que las herramientas predictivas, en caso de integrarse en la justicia penal, deben ser únicamente apoyo o asesoramiento a la toma de decisiones, pero nunca alcanzar fuerza decisoria, ¿no? Ni ser vinculantes para los jueces. Y con esto concluyo mi intervención y estoy a su disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias, doctora Ana Montesinos. Brillante exposición que nos lleva de paseo por la importancia que va adquiriendo día a día el mundo tecnológico y la inteligencia artificial. Me surgen muchas preguntas y como soy panelista me reservo y luego le haré unas cuantas. Rafael, la palabra es suya para las preguntas a nuestra brillante expositora. Muchísimas gracias, señorita decana. Realmente enriquecedora esta nueva propuesta de la visión de un sistema procesal penal que de pronto, para informe de nuestra nuestra querida doctora Ana Montesinos, en nuestro país, doctora, el año 2004 entramos en una transición procesal penal del famoso sistema inquisitivo a un nuevo sistema, el cual de cliché, ¿no? Tenemos el sistema acusatorio, ¿no? Contradictorio, ya no teniendo la condición de adversarial, porque como es conocida, la adversarialidad corresponde a una herencia anglosajona que no tenemos nosotros el sistema de jurados. Dentro de este proceso de predicción, justamente uno de los principios de nuestro nuevo Código Procesal Penal era justamente dar esa transparencia a los justiciables, ¿no? A los litigantes, a las partes del proceso, de que puedan predecir cuál va a ser el resultado, ¿no? Por ejemplo, de medidas coercitivas de carácter real o personal. Sin embargo, doctora, en su apreciación respecto del tema de la predictibilidad, ¿qué opinión le merece este cuarto poder mediático que incide bastante e influye en las decisiones jurisdiccionales, por ejemplo, en las medidas coercitivas de carácter personal como las prisiones preventivas? Sabemos que existe un catálogo de requisitos que se tienen que cumplir y con ellos sabemos si una persona se le puede privar de su libertad o no. Sin embargo, nuestros magistrados, pese a que los abogados hacen todos los esfuerzos por acreditar que no es posible darle una prisión preventiva a determinado personaje, ya la prensa apabulló todos los titulares de la prensa escrita y la televisiva, y el juez se siente presionado y no tiene otro remedio más que otorgar la prisión preventiva, y así hacemos larga la administración de justicia, no solamente en nuestras salas, en la Corte Suprema, sino también en Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias, doctora, de antemano por su respuesta. Muchas gracias, Rafael, por su cuestión, que es sumamente interesante. Bueno, mi respuesta, desde luego, es
un rechazo absoluto a este cuarto poder mediático esté presionando a los jueces. Y bueno, me parece aberrante y es una triste realidad, porque así funciona en su país y entiendo que en algunos otros países. Esto tiene relación también con lo que yo he dicho. Aquí estamos hablando que, bueno, que el poder mediático está haciendo que el juez, él está abocando al juez en la toma de una determinada decisión. Trasladándolo a mi intervención, tiene su relación en el sentido de que estos programas informáticos arrojan un resultado y le muestran al juez un resultado del riesgo que tiene de peligrosidad tiene un sujeto determinado. Y a lo mejor el juez no está tan de acuerdo, pero hay un programa informático que le está diciendo que esa persona tiene una peligrosidad extrema. Entonces yo no sé qué juez, por ejemplo, no va a adoptar una orden de protección, en el caso español, ¿qué juez no va a adoptar una orden de protección hacia una víctima cuando hay un programa informático que le está diciendo que esa persona es extremadamente peligrosa? Bueno, pues al final el juez puede verse muy influenciado por la máquina. En este caso, en su caso, está hablando por los medios de comunicación, y sé que no es lo mismo, pero es verdad, es el peligro de que el juez se vea influenciado por factores externos ajenos a lo que tendría que ser su sana crítica. No lo comparto, efectivamente, Rafael. Muchas gracias, Ana. Para poder estar de panelista suyo, estuve revisando la utilización de los sistemas predictivos y normalmente lo que vemos se aplica es para el momento de la ejecución de sentencia, ¿no? Esta ejecución de sentencia donde se considera de que el fin de la misma es la rehabilitación del individuo. Y en ese contexto, para analizar cuán rehabilitable, cuán buen ciudadano puede volver a ser, es que se utilizan estos criterios. Y allí va mi pregunta un poco más de concepto. Estamos hablando de un sistema, de un software que se basa en inteligencia artificial, que usa modelos y va a utilizar esencialmente tres niveles de análisis: el riesgo, la necesidad y la responsabilidad. Consecuencia, si yo soy un individuo que vivo en una zona peligrosa, que tengo una poca educación cultural, que además tengo una fascinación por algún tipo de películas o de cuestiones, voy a estar de repente condicionado, ¿no?, para que el sistema me califique como predictivamente peligroso. ¿Qué opina usted? O sea, en este espacio, ¿no?, de la resocialización de la pena, ¿cuáles son las situaciones de riesgo? ¿Cuáles son los límites de la inteligencia artificial? Muchas gracias, Delia. Bueno, efectivamente, yo, como he dicho, donde menos problemas me plantea el empleo de estas herramientas es en fase de ejecución de sentencia, porque ya contamos con una condena. Entonces, es cierto que es donde menos problemas plantea, lo veo yo. El riesgo, hay riesgos, y yo creo que uno de los principales riesgos de estos programas informáticos son los sesgos. Y por eso se está hablando de los sesgos algorítmicos, ¿no? Y los sesgos son muy peligrosos porque efectivamente lo que Delia, usted misma ha descrito, ¿no?, por vivir en un determinado barrio, ser de una determinada raza, etcétera, bueno, se ha demostrado, de hecho, como he dicho, la herramienta Compass demostró sus sesgos racistas. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, como ustedes sabrán, los sesgos provienen de los... Sabéis que en la inteligencia artificial estos programas se alimentan de datos y los sesgos pueden venir en el propio diseño del programa, que esté sesgado, o los datos que se introducen en el programa estén sesgados. La mayoría de sesgos vienen de ese caso. Bien porque la muestra de datos que se acoge no es representativa, o bien porque esos datos ellos mismos representan discriminaciones. Con lo cual, ¿qué solución hay? ¿Qué límite se tiene que poner? Pues yo creo que la cuestión clave es la transparencia. O sea, la transparencia, que sepamos qué datos se han metido en el sistema, cómo funciona.
no hace falta desentrañar el programa informático, lógicamente, porque no somos capaces, ¿no? Nosotros, por ejemplo, somos juristas, no somos informáticos, pero sí conocer un mínimo para mayor trazabilidad, de la manera que cuanto más transparencia, que la transparencia de por sí no va a evitar los sesgos, pero sí va a permitir mayores controles, evaluaciones de que estos programas se estén llevando a cabo con el menor número de sesgos posibles y que se puedan revisar continuamente, evaluaciones periódicas. Sí, y esto va la utilización de este tipo de programas de riesgos que tienen en cuenta lo cultural, lo personal, las conductas, lo situacional, va a incidir directamente sobre la valoración del juez. Efectivamente, pero es que, Delia, en realidad, yo ahora que estoy leyendo mucho sobre el tema, en realidad, un juez, ya no me refiero a la máquina, también un juez, a la hora de adoptar una medida cautelar, al final, él se va, y él tiene que adoptar una decisión, él también va a ir haciendo relación con hechos pasados, de casos similares, de personas similares, o sea, también hay que ver lo que pasa por la cabeza del juez. Estamos hablando siempre del black box de la máquina, pero ¿qué pasa con el black box del juez, no? Y el juez, a ver, los jueces también pueden tener sesgos. El problema es que no por ello tenemos que admitirlos y reproducirlos en la máquina. Pero efectivamente eso es así. Sí, cuesta, ¿no? Cuesta un poco el acostumbrarnos porque si la predictibilidad fuera tan precisa, ya podríamos incluso entrar a hablar de que el Estado, el gobierno, ¿no? Podría comenzar a trabajar estableciendo cuáles son los segmentos o los roles de peligrosidad e ir estableciendo políticas de separación o tratamientos especiales, ¿no? Entonces, como que eso quiebra la forma en la que el mundo ha venido funcionando sobre igualdad, paridad, el humanismo, otra serie de preceptos y ya no tan vinculados al número del dato exacto. Entonces, quizás para el derecho le va a costar mucho más la adecuación porque somos una ciencia que no es exacta, entre comillas, pero que está basada muy en la moral pública, en la ética pública, en lo que nosotros consideramos apropiado, ¿no? Entonces, la caja del juez finalmente uno la podrá objetar, uno podrá recusar al juez. ¿Podré yo recusar en esa misma línea al programa? Claro. Tú has dicho de que no podemos meter, entonces yo te pregunto, ¿podré recusar al programa? Claro. Has mencionado el caso de Chicago, has mencionado el caso de Estados Unidos, ¿no? Claro. Primero, una cosa que has traído a colación, voy a hablar primero de eso. Bueno, hay una cosa en lo que estamos trabajando sobre la materia y estamos de acuerdo, y es que estos programas los creen grupos multidisciplinares, ya no solo técnicos informáticos, sino también participen en estos programas, en la elaboración de estas herramientas, juristas, psicólogos, sociólogos, etcétera, de manera que haya esa visión multidisciplinar a la hora de crear estas herramientas. Esto por un lado. La segunda pregunta que me has hecho, Delia, acerca de si se puede recusar a la máquina, no podemos, no podemos. Mira, de momento, si no hay transparencia y no sabemos, el programa emite una solución, pero no un razonamiento de cómo ha llegado a esta solución. Está arrojando un resultado. No. Eso, ¿cómo recusamos al programa si desconocemos por qué ha tomado esa decisión? Pero claro, en todo caso, yo lo que estoy defendiendo es que jamás el resultado lo emita en exclusividad una máquina, de manera que es el juez el que emite el resultado y en la motivación de su resolución, en la motivación de la sentencia, tendrá que decir qué peso ha otorgado a ese resultado que ha dado la máquina. Entonces, partiendo del resultado de la máquina, el juez tendrá que decir, bueno, pues cómo ha valorado ese resultado, junto a otro tipo de elementos que conforman la valoración del juez.
como un elemento adicional. Muy bien. Y ahora tú has mencionado el programa que usan en Cataluña, en España, el RISCAMBI, que nos has explicado, lo utilizan para analizar el comportamiento violento de los internos y que es la base para poder determinar permisos, libertad condicional y mecanismos de supervisión. ¿Nos podrías contar un poco más sobre eso? ¿Cuál es la evaluación? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los efectos? ¿Qué resultados se ha tenido con la aplicación del RISCAMBI? Pues mira, tengo aquí precisamente conmigo. Bueno, RISCAMBI se utiliza desde hace ya bastantes años, es un proyecto, solo se utiliza en las prisiones catalanas y tiene... Hay dos versiones, RISCAMBI Screening y luego la más completa, una más rápida para una solución inicial y luego una más completa, pero hace unos días, y tengo aquí una noticia, salió en la prensa en España una noticia que se titulaba Luces y sombras del algoritmo que ayuda al juez en Cataluña a decidir si mereces la condicional. Y es una crítica absoluta de cómo está funcionando, o sea, funciona bien, ¿no? La crítica no es a su funcionamiento porque arroja determinadas decisiones en las cuales los jueces de vigilancia penitenciaria o los centros penitenciarios se pueden asistir a la hora de adoptar determinadas decisiones. Pero se está diciendo que es muy opaco y que no se sabe por qué se adoptan unas decisiones y otras porque no se da la información. Las críticas dicen que se deberían de someter a auditorías algorítmicas anuales y que se aclare bien, y creo que eso me lo ha comentado, es qué peso debe tener el veredicto de este sistema en la decisión final que toma el juez. Por lo visto, no hay tanta claridad y transparencia en este sistema y está siendo criticado en algunos aspectos. En otros sí que es una herramienta que ha ayudado a decidir algunos casos. La verdad es que los que arrojan un resultado de bajo riesgo funciona bien. Porque en esos casos es más sencillo. El problema es cuando arroja resultados graves y entonces a lo mejor se van a tomar determinadas decisiones que van a ir en perjuicio del recluso por lo que está diciendo un programa informático. Gracias, doctora Ana. Ahora, tú también en tu presentación hablabas de que se utilizaba en España el sistema de Biogen y esencialmente para temas de violencia de género y para sacar valoraciones de riesgo. Pero luego nos comentaste muy rápidamente de que había una condena contra el Estado español por no haber concedido una medida cautelar, porque el indicador del Biogen era muy bajo. ¿Podrías explicarnos un poco más cómo se utiliza, cuáles son los indicadores, las características y cómo es que se llega a esa condena? Pero contamos un poco más cómo es que se utiliza el Biogen. Claro, mira, el Biogen es un programa informático que cuando una víctima va a denunciar víctimas de violencia de género. En España, hoy por hoy, la violencia de género es la que comete un hombre contra una mujer que han tenido una relación pareja o expareja, ¿no? Es decir, no es lo mismo violencia de género que violencia doméstica. Bueno, en este caso es para las víctimas de violencia de género. Cuando interponen una denuncia ante la policía lo primero que tiene que hacer es interrogar a la víctima, ¿no? Y entonces un formulario con 39 preguntas que, mira, tengo aquí, sí, pues le pregunta, ¿ha existido algún tipo de violencia? ¿Tiene armas el agresor? ¿Celos exagerados? ¿Tiene antecedentes penales? ¿Trastornos? ¿Consume drogas? Una serie de preguntas, no son 39 preguntas. Entonces el policía mete los datos que un programa informático proporciona uno de los 5 riesgos que puede tener la misma, desde bajo hasta muy alto. Cada riesgo lleva aparejada unas medidas de protección. O sea, el nivel más bajo, pues medida de protección es simplemente que se le va a informar a la víctima sobre los derechos que tiene. El nivel más alto es hasta vigilancia hacia el agresor. ¿Qué es lo que ha pasado en este caso? Pues que
Biogen dio en un caso, esto ha pasado una vez, que Biogen dio un resultado de no preciado y el policía, en concreto, sin más indagaciones, cuando en realidad existían datos suficientes, indicios suficientes para saber que esta víctima era digna de protección, el policía hizo caso, hizo confianza ciega a la máquina. Si el resultado era no preciado, así actuó como tal. Entonces la policía le dio esta información al juez, que es el que adopta la orden de protección. Claro, aquí ¿cuál es el problema? ¿Fue Biogen? ¿Fue el programa el que se equivocó? ¿O fue el policía? Es que tampoco lo sabemos. ¿O fue el policía que a la hora de meter esos datos no lo hizo correctamente? Que claro, aquí tenemos que ver quién ha cometido el fallo. Probablemente sería ese policía a la hora de interrogar a la víctima. Claro, también contamos, ¿y si la víctima en ese momento no dice toda la verdad? Claro, entonces que a veces no es solo el fallo del programa, sino cómo se introducen los datos en ese programa, que es lo que parece que sucedió en este caso. Y bueno, pues ha condenado al Estado español por una incorrecta información que la policía proporcionó al juez para que adoptara una orden de protección. Y ha sido un caso muy llamativo que ha llegado a la Audiencia Nacional y, bueno, pues ha condenado por responsabilidad patrimonial del Estado al Ministerio de Interior. Qué interesante, ¿no? Los humanos somos los que tenemos que hacer el checklist siempre al final. Esa es la reflexión. Bien, Ana, por mi lado no hay más preguntas. Quiero agradecer tu presencia y a través tuyo a la Universidad de Valencia, a la Escuela de Derecho, hemos tenido 4 conferencias. La primera sobre el rol de la tecnología en el derecho, cómo ayuda a los procesos, sobre todo para manejar los temas probatorios. La segunda conferencia sobre la incidencia de la tecnología en los derechos fundamentales. La tercera vinculada a esta con el derecho al olvido. Y hoy día cerramos contigo con broche de oro en lo que es la reincidencia y el perfil para la utilización de la tecnología en el área penal. Todo ello nos abre caminos y nuevas rutas a continuar desarrollando en nuestros sistemas. Le agradezco de todo corazón y a través tuyo reitero a la Universidad de Valencia. Espero continuemos desarrollando otros temas sumamente interesantes como estos y a toda la comunidad BINER que está presente. Agradezco su presencia y también a ellos les digo que nuestros pensamientos hoy en día están con Fiorella Vidal, a quien hemos perdido tempranamente, pero la mantendremos siempre en nuestros corazones y por las cuales y por ella pido un rezo, una mención especial, un recuerdo y que Dios la tenga en su gloria. Muchas gracias, ¿no? Ana Montesinos, muy amable, muchas gracias. Rafael, muchísimas gracias por su presentación y a toda la comunidad, muchas gracias por acompañarnos. Este video estará pronto colgado en nuestro canal de YouTube. Buenos días, Ana. Muchísimas gracias. Un tema sumamente interesante. Muchas gracias, Delia, y muchas gracias a todos los asistentes. Me despido. Buenos días con todos.